Entonces vamos a hacer el ejercicio 9. Vamos a copiar el ejercicio 9. Ok. Quiere decir que tiene una resistencia interna prácticamente 0. O sea, es muy, muy, muy pequeño. ¿Sí? En cambio, el voltímetro era que tenía un... Si yo digo que tengo un voltímetro ideal, quiere decir que su resistencia interna es muy, muy, muy grande. ¿Recuerdan? Que lo vimos en clase. Ok, entonces este amperímetro ideal me está diciendo que su resistencia interna es muy, muy, muy pequeña. Entonces prácticamente la puedo despreciar. Puedo decir que no tiene resistencia interna. ¿Sí? Ok, pero ¿qué era lo que hacía el amperímetro? ¿Para qué servía el amperímetro? Medir ¿Qué mide? voltaje, creo. No, Un voltímetro mide... absorbimiento, la cantidad de energía que pasa a través del circuito. Exacto, la energía eléctrica, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica. ¿Sí? La intensidad de corriente eléctrica que pasa por aquí entonces, ¿no? Si yo he puesto el amperímetro en esta parte, quiero ver cuánto de energía eléctrica, cuánto de intensidad eléctrica está pasando por este cable. ¿Sí? Entonces, prácticamente, si me están pidiendo determinar la lectura del amperímetro, de este amperímetro, me están preguntando cuánto de corriente está pasando por aquí. Porque eso es lo que va a leer el amperímetro, ¿no? ¿Cuánta corriente está pasando por aquí? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta al final, ¿no? ¿Cuánto de corriente pasa por aquí? Y eso es lo que tenemos que hallar. ¿Sí? Entonces, recordemos, este larguito y este cortito simbolizan una batería. ¿Está bien? Una batería, una pila, una batería. Por ende, simbolizan una diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, este más larguito es como que te da el positivo y el más cortito es el que te da el negativo. Entonces, si acá tenemos el larguito, por acá le vamos a poner positivo. Por acá le vamos a poner positivo, por acá le vamos a poner negativo. De igual manera acá este va a ser positivo, por el más larguito es positivo y el otro negativo. ¿Sí? Ahora, la energía eléctrica va siempre de mayor potencial a menor potencial, ¿no? De mayor a menor potencial. Entonces, acá podemos decir que una corriente va a salir por acá. ¿Sí? De acá parte la corriente y va a venir por acá. Cuando la corriente pase por una resistencia, ahí también se va a generar un polo positivo y un polo negativo. ¿Está bien? Entonces, si esto de acá es como si se convertiría en una pila, digamos, ¿no? Entonces, si la corriente va a pasar hacia la derecha, ¿no? Así, hacia la derecha,
Y si yo estoy diciendo que acá se va a formar como una especie de polo positivo o negativo, y hemos dicho que la corriente va de mayor a menor, quiere decir que el positivo debe estar por acá y el negativo debe estar por aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, acá va a ser, vamos a ponerle I de corriente eléctrica y 1, primera corriente, digamos, I1. Esta corriente viene por acá y pasa por acá, o sea, esta es la corriente I1. ¿Sí? Viene por acá, ok. Por acá en vez va a salir otra corriente. Voy a ponerle la corriente I2. Porque ya usé I1. No puedo volver a ponerle I1 acá. ¿Sí? I2. Entonces, I2 sale por acá y va a doblar hacia allá, hacia la izquierda. O sea, de este modo. Este va a ser I2. ¿Sí? Entonces, acá también se forma positivo-negativo. Entonces, como hemos dicho, la corriente va de mayor a menor, quiere decir que este es positivo y este de acá va a ser negativo, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué sucede acá? Mira, en este punto, en este nodo. ¿Qué sucede en este nodo? Ojo ahí. ¿Qué sucede ahí? Ahí, en este nodo, va a entrar el I1, está entrando hacia ese nodo. El I2 también está entrando hacia ese nodo. ¿Se acuerdan la clase que vimos, la última clase? La ley de nodos, que es la primera ley de Kirchhoff, que nos dice, que nos decía la primera ley de Kirchhoff o ley de nodos, nos decía que en un nodo, la suma de entrantes, de corrientes entrantes, es igual a la suma de corrientes salientes de ese nodo. ¿Sí? Esta ley se basa en el principio de conservación de la energía eléctrica. Es decir, la energía eléctrica que entra a un nodo debe ser igual a la energía eléctrica que sale de un nodo. ¿Se entiende? Se debe conservar la misma energía eléctrica. Lo que entra y lo que sale debe ser lo mismo. Se conserva la energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que el I1 y el I2 están entrando. Entonces, lo más lógico es que si yo ya tengo dos que están entrando, este tercero, ¿cómo debe ser? Saliente. O sea, debe salir de ese nodo. Porque si fuese entrante también, o sea, todo entra en el nodo, vamos a ponerle el nodo P. O sea, si fuese entrante estaría diciendo que toda la energía eléctrica entra al nodo P. Y no está bien, porque está entrando todo, o sea que el nodo P lo absorbe y no puede ser, ¿no? Viola el principio de conservación de la energía eléctrica. Entonces, si ya tengo dos entrantes y tengo un tercero acá, ese tercero necesariamente debe ser saliente. No puede ser todo solo entrante. ¿Entiende? Entonces, I1 e I2 están entrando. Entonces, el que está saliendo debe ser este. Y le voy a llamar I3. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Mire, tengo acá mi alambre y tengo acá este nodo P. Mi nodo P. Entonces, tengo acá el I1 que está entrando y tengo acá el I2
que también está entrando. Este tercero, también va a haber corriente eléctrica ahí. No puede ser entrante porque si no todo entraría y no hay nada que sale en P. No puede ser que todo lo va a absorber en P. No se puede dar. Entonces, si este está entrando, necesariamente este debe estar saliendo. Y a este es lo que le estoy llamando corriente 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir ya? Por la ley de nodos, ley de Kirchhoff. Okay. Por la ley de nodos, o ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, o si quieren, ley de conservación de la energía eléctrica, yo digo que lo que entra debe ser igual a lo que sale. Lo que entra, todo lo que entra, que es I1 más I2, debe ser igual a lo que sale. Lo que sale, bueno, lo único que sale es I3, o sea, I3. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Podría repetir esa última parte, por favor? Ok. Estamos aplicando la primera ley de Kirchhoff, que se basa en el principio de conservación de la energía eléctrica. Yo tengo en este punto P, ¿no? En este punto P, tengo que el I1 está entrando al P. El I2 también está entrando al P. Acá tengo un tercer cable. Entonces, si este ya está entrando, necesariamente este tiene que salir. Porque si fuese también entrando, tendría en el punto P todos entrantes y no hay ningún saliente. ¿Qué pasó con esa energía que entró al nodo P? Con esa energía eléctrica que entró al nodo P. ¿Se perdió? No puede ser, estaríamos violando el principio de conservación de la energía eléctrica. Entonces lo único que sucede es, si es que este entra, este tiene que salir. Entonces este sale. Y para que se conserve, hemos dicho que lo que entra, todo lo que entra debe ser igual a todo lo que sale. Todo lo que entra es I1 más I2. Prof, pero perdón una pregunta. En el caso de la confrontación para lo que es o sea, la fórmula matemática del VIR, voltaje es igual a intensidad por la resistencia. En este caso tenemos dos resistencias diferentes en cada lado. ¿Tendría que modificar la intensidad final o se conserva? ¿Cómo? Disculpa. Te entendí Ahora, hasta aquí. antes del ingreso, ahora, tenemos dos voltajes que son diferentes de 20 y 40. 40 izquierda, 20 derecha. Pero en medio, aparte de la intensidad, tenemos dos resistencias que modificarían el resultado final de lo que es el VIR. Porque el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. O sea, esa es una fórmula matemática, es una fórmula física que relaciona la resistencia a la intensidad del voltaje. Sí. No está considerando todavía o va a considerar más No, adelante. todavía no lo estoy considerando. Pero sí, Ok, está considerando solamente el flujo de intensidad al sí, momento. ahorita solamente estoy considerando la intensidad de corriente. Ok, como conservación está bien, ya después pero va a incluir la resistencia para el resultado final. Es la segunda ley de Kirchhoff, cuando consideremos Ok, los voltajes. ok, perfecto, gracias. Perdone que me haya anticipado, No, solamente quería saber si la consideraba o menos. está bien, Muchas tranquilo. gracias. Sí, gracias a ti. Ok, entonces, hasta ahora lo que hemos visto, ¿no? Que la corriente 1 ingresa, la corriente 2 ingresa, por lo tanto la corriente 3 tiene que salir, porque si fuese ingresante también, ingresaría todo y toda esa energía que ha ingresado, ¿a dónde se va? O puede ser, ¿no? Entonces, la única opción es que I3 sea saliente. Entonces, por eso le hemos dibujado saliente, ¿no? Que sale del punto P. ¿Sí? Entonces,
Ahora, todo lo que entra, en este caso, a este nodo P, ¿no? Solo analizando el nodo P, lo que entra es I1 e I2. Eso es todo lo que entra. Y todo lo que sale, bueno, lo único que sale es I3. Entonces debe ser igual a I3. Por eso hemos llegado a la conclusión que I1 más I2 debe ser igual a I3. ¿Hasta ahí claro? Sí, profesor. Ok, Sí, gracias. ok, perfecto. Entonces, ahora, esta es la ley, la primera ley de Kirchhoff, ley de nodos. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff. ¿Qué nos decía la segunda ley de Kirchhoff? La segunda ley de Kirchhoff te dice, o ley de mallas también se le llama, ¿sí? Ley de mallas, es la siguiente. ¿Cómo se utiliza? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, acá tenemos 3 mallas. ¿Cuáles son las mallas? Por ejemplo, esta, mirándolo así, sería una malla. ¿Entiendes? O sea, esto que está acá, esto que está acá, sería una malla. Esta parte, una malla. Esto que está acá, esto que está acá sería otra malla. ¿Se entiende? Esto que está acá sería otra malla. ¿Sí? Y ahora, la tercera malla es sin considerar este que está acá. O sea, prácticamente todo esto sería otra malla. ¿Entiende? Por eso digo que tenemos 3 mallas acá. ¿Sí? 1, 2 y la grande, ¿no? 3. ¿Sí? Entonces, una vez que sabemos reconocer que son mallas, ¿sí? Entonces podemos trabajar en esa malla. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a trabajar en la primera malla, en esta de acá. Ok, en esta malla, ¿cómo aplicamos la segunda ley de Kirchhoff? Y ahí entra a tallar, que decía su compañero, del voltaje, ¿no? ¿Qué sucede? Acá parte una corriente. De acá parte una corriente y al llegar acá a esta resistencia hay una, se le dice caída de tensión, caída de potencial. ¿Está bien? Hay una caída de potencial en este caso. ¿Sí? Ese potencial es como si acá, vamos a poner el azul. Ok. Es como si acá se aplicase la ley que habíamos visto en clase, la famosa, la que hizo referimiento su compañero Teddy, que es la ley de Ohm, ¿no? La famosa ley de Ohm que nos dice que la diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. ¿Sí? Entonces, acá nosotros, para hallar el voltaje, ¿no? O la diferencia de potencial que se genera acá, ¿cómo lo hallamos? Con esta fórmula. ¿Quién es la intensidad de corriente eléctrica? En este caso es I1. ¿Y quién es su resistencia? Su resistencia es 2. ¿Sí? Entonces,
la diferencia de potencial que se causa va a ser 2 por I1. ¿Sí? 2 por I1. ¿Sí? 2 por I1. Y ahora, acá también por acá, ¿quién va a pasar? Por acá no pasa I1, por acá pasa I3. El I3 pasa por acá. Entonces, por acá va a estar pasando, ojo con eso, por acá está pasando el I3. Pero recuerda siempre que la corriente va de más a menos. O sea, acá está más y acá está menos. ¿Sí? Hay una caída de potencial acá también. ¿Sí? ¿Quién es esa caída de potencial? De nuevo aplicamos el famoso Beer o la ley de Ohm. Y sería 1, que es la resistencia, multiplicado por la corriente, que en este caso es I3. Entonces ahí vamos a tener entonces ahí vamos a tener 1 por I3, que sería I3 simplemente. Entonces, ¿qué te dice la segunda ley de Kirchhoff o ley de mallas? Prácticamente te dice que esta diferencia de potencial, ¿no?, al final va a terminar cayendo acá con todas estas resistencias, ¿no?, cuando pase por la corriente por aquí. Es decir, entonces, que prácticamente 40 era lo que tenías, ¿no? Podemos verlo así, que 40 era lo que tenías y acá lo pierdes. ¿Cuánto pierdes? ¿Cuánto de potencial pierdes? 2i. Entonces le quitamos menos 2i1. Y después pierdes acá también. ¿Cuánto pierdes? I3 por 1, I3, ¿no? Entonces le quitamos I3. Y una vez que has recorrido tu malla, ya está. Va a ser 0. ¿Sí? Es como que este 40 al final se ha repartido acá y se ha repartido acá. En tu malla se reparte tu diferencia de potencial. En otras palabras. ¿Sí? Entonces, esa sería la primera ley de Kirchhoff. ¿Cuál será el método para resolver entonces, para aplicar la segunda ley de Kirchhoff? Siempre coloca los signos más, menos. Recuerda, en la pila el más largo lleva el signo más, el más corto lleva el signo menos. Y eso te ayuda a ver para dónde va tu corriente, ¿no? En este caso va a ser así. Tu corriente está yendo hacia la derecha, por lo tanto eso te va a indicar que, recuerda, la corriente siempre va de mayor a menor, o sea, de más a menos. Llega también de más a menos. Y tú recorres tu malla y al recorrer toda tu malla debes llegar a 0. Es decir, acá aplicamos la ley de Ohm, o sea, resistencia por corriente, 2i. Como sale por el signo negativo, le ponemos signo negativo. Sale por el signo negativo, negativo. ¿Sí? En cambio acá, digamos, la pila salía con el signo positivo, por eso acá le hemos puesto, se sobreentiende que está el más. ¿Sí? Al recorrer todo eso, llegamos a 0. ¿Sí? Ok, y acá tendríamos una primera ecuación, diríamos que 40 es igual a 2i1 más 3. Tendríamos una primera ecuación de la malla. Otra ecuación que podemos sacar es de la segunda malla, es decir, agarramos esta otra malla.
agarramos esta otra malla. Y en esta otra malla vamos a aplicar de nuevo la segunda ley de Kirchhoff. Entonces decimos, partimos de acá, ¿no? Este va a salir por el signo más, o sea, vamos a tener 20 voltios, o sea, 20. Más 20 porque sale con el signo positivo. Y acá va a salir con el signo negativo y multiplicamos resistencia por corriente, ¿no? Aplicando el VIR. Entonces, 1 por 2 por I2 sería I2 simplemente. Como sale por el signo negativo, le voy a poner negativo. Luego vengo por acá y ahora va a pasar por acá. Por acá está pasando el I3, ¿cierto? Por acá pasa el I3. Y recordemos que siempre se va de más a menos, ¿no? Entonces, acá vamos a tener prácticamente es resistencia que es 1 por intensidad que es I3. O sea, 1 por I3, I3. E I3 sale con el signo negativo, entonces menos I3. Ya está, ya terminé mi malla, por lo tanto esto me debe dar igual a 0. ¿Sí? Igual a 0. Ya está. Ahora este I2, I3 lo paso al otro lado y voy a tener esto, ¿no? 20 debe ser igual a I2 negativo pasa como positivo, o sea, I2 más I3. ¿Sí? Profe, ¿no le falta el 2? ¿Dónde está el 2? 2 y 2. 2 y 2. ¿Por qué 2 y 2? Ah, no, nada. Y 2, no, y 2 por 1 y 2. ¿No? Acá hemos multiplicado resistencia por intensidad y 2. Sale por el signo negativo, negativo. Acá I3, I3 por 1, I3, como sale por el negativo, le metemos negativo. Y ya está, ¿no? Esto al otro lado, I2, y esto al otro lado, más I3. Ya está. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación acá, otra ecuación acá. Tenemos dos ecuaciones. Ah, acá está una tercera ecuación con tres incógnitas, ¿no? Tenemos incógnitas I1, I2 e I3. Y tenemos tres ecuaciones. Es decir, tres ecuaciones y tres incógnitas. Tenemos un sistema que se puede resolver. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Hay varias maneras de resolverlo en realidad. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que I3 es I1 más I2, entonces lo puedo reemplazar acá, ¿no? Tú sabes que es I1 más I2, entonces sería I1 más I2. Este I2 con este I2 se van a sumar, ¿no? Voy a ponerlo, vamos a hacerlo larguito. Tú sabes que I3 es I1 más I2. Acá tienes I2 más I2, vas a tener al final 2 I2 más I1.
El 20 no le has hecho nada, entonces el 20 simplemente baja. ¿Sí? Ok. Y acá puedes hacer lo mismo, ¿no? El I3 tú sabes que es I1 más I2. Entonces tienes 2I1 más I1 sería 3I1 más solo un I2. O sea, y este es 40. 16. Sí, probablemente salga 16. Perfecto. Vamos a ver por acá. Ok, entonces. Tenemos esta ecuación, tenemos esta ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos. Si gustan, pueden multiplicarlo por 2. Acá se va a volver 40. Acá te va a dar 4 y 2. Acá se va a volver 2. Y después restar, ¿no? Y se va a ir el 0. O si no, reemplazar. Ok. Veamos cuál es más sencillo. Todos me parecen lo mismo. Ok, pongámoslo así. Voy a copiar simplemente mejor me ahorro haciendo esto. Voy a copiar acá. Y voy a copiar también esta ecuación. Ok, hasta ahí solo he copiado, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Podemos hacer, por ejemplo, podemos multiplicar acá por 3. ¿Para qué? Para tener 3 y 1. O si quieres, puedes multiplicar arriba por 2. ¿Para qué? Para tener acá 2 y 2, ¿no? ¿Por qué? La idea es que tengamos igual coeficiente en alguno de ellos para después restar y de tal manera que se vaya una variable de estas. Porque si tú haces que se vaya I1, solamente te va a quedar I2 y acá un número. Y entonces vas a poder hallar I2. También puedes hacer que se vaya I2. Si haces que se vaya I2, te va a quedar I1 y acá un número y vas a poder hallar I1. Esa es la idea. Entonces, para que se pueda hacer, tú quisieras, por ejemplo, si yo resto ahorita, yo voy a tener 3 y 1 menos I1. Me va a quedar al final 2 y 1. Y voy a tener I2 menos 2 y 2. Me va a quedar menos I2. O sea, no se me va a ir ninguna variable. Pero la idea es que se me vaya. Entonces, yo por eso quiero hacer que este tenga el mismo coeficiente. De tal manera que si yo, por ejemplo, acá tengo 2 y 2, menos 2 y 2 se van a ir. Y me va a quedar solo I2 e I1 por acá, ¿no? Entonces la idea es esa. Entonces vamos a Multiplicar el de arriba por 2, así hay 2 y 2 y Exacto. se hace la ley de los signos. Exacto. Puedes multiplicar arriba por 2, es un método, o lo otro es multiplicar abajo por 3, ¿no? Cualquiera de los dos te lleva a la misma respuesta, obviamente. Entonces vamos a multiplicar por 2 arriba. Entonces vamos a multiplicarlo por 2.
Si nosotros multiplicamos a todo por 2, no le hemos hecho nada a la ecuación, sigue siendo igual, ¿no? O sea, 40 por 2 será 80. Es igual, 3 por 2 sería 6 y 1. Más 2 por i2 sería 2 y 2. ¿Sí? O sea, la ecuación 1 yo le he multiplicado a todo por 2, entonces no la altero. ¿Por qué? Porque lo he multiplicado sea a la izquierda que sea a la derecha. Entonces no la he alterado. Y lo que está acá lo vuelvo a copiar. Voy a hacer esto. Vuelvo a copiar acá. Ya está. Y ahora voy a hacer la diferencia. Es decir, el de arriba menos el de abajo. La diferencia. 80 menos 20, 60. Es igual a 6 y 1 con este menos sería, ¿no? O sea, 6 y 1 menos y 1 sería 5 y 1. O sea, porque es como si tuviera 6 manzanas, le quito una manzana, me quedan 5 manzanas. Y ahora este 2 y 2 menos 2 y 2 se van a ir. Entonces me va a quedar 0 y 2, ¿no? O sea, 0. Entonces ya no lo pongo. Y acá ya tendría que I1 sería, ¿qué cosa? Este 5 pasa a dividir 60 entre 5. 12. Bravo, 12. Perfecto. Como es intensidad de corrientes, su unidad es el amperio. Amperio. ¿Sí? Entonces, I1 sería 12 amperios. Ahora, si I1 es 12 amperios, yo puedo reemplazar, por ejemplo, en esta ecuación de acá, ¿no? Yo sé que 20 es igual a 2 y sub 2 más I sub 1. I sub 1 es 12. Entonces yo digo, al lado izquierdo tengo 20. Entonces al lado derecho también debo tener 20. Ya tengo 12 acá. Quiere decir que esto debe ser 8. O sea, el doble de algo que me dé 8. Entonces I2 debe ser 4, ¿no? ¿Cómo? 4 amperes. Claro, porque acá a la izquierda tengo 20, a la derecha debo tener 20, pero acá ya tengo algo más 12, que me debe dar 20, entonces este algo debe ser 8. Y acá yo tengo el doble de I2, me debe dar 8. Entonces quiere decir que I2 debe ser 4, para que así tenga el doble de 4 me dé 8. Entonces I2 debe ser 4. Y ya está, ¿no? Tengo I2 que vale 4 amperes y 1 que vale 12 amperes. Y acá habíamos dicho que el I3 es la suma de I1 más I2. I1 vale 12, I2 vale 4. Entonces I3 va a ser la suma 16, ¿no? 16 amperes. Y eso era lo que nos pedían, porque el problema nos decía la lectura del amperímetro. El I3 es lo que va a pasar por el amperímetro, entonces I3 es lo que va a leer el amperímetro.
Y hemos ya visto que I3 es la suma de I1 más I2. I1 vale 4, I2 vale... No, I1 vale 12, I2 vale 4. Entonces la suma sería 16. Por lo tanto, la respuesta debería ser 16 amperes. O sea, esta de acá. Muy bien, chicos. ¿Se entendió alguna pregunta? ¿Ya se durmieron? Ya son las 11. Yo ya me estaba durmiendo. Profesor, entonces, en la parte donde dice dónde está el amperímetro, porque en este caso el ejercicio lo que quiere es el resultado donde está el amperímetro. Exacto. Si el amperímetro... El amperímetro te pide, cuando tú lees el amperímetro te está dando la corriente que pasa por ahí. Si el amperímetro está acá, Si el amperímetro, por ejemplo, estuviera... si estuviera por acá, por ejemplo, te estarían pidiendo I1. Ajá. Si estaría por acá, te estarían Ok, pidiendo I2. ok. Es así. Y por la parte inferior no me lo pondría, ¿verdad? Por la parte Tendría inferior, que estar al lado de una resistencia, ¿no? si quieren te lo podían haber puesto por acá, pero acá hubiese sido el I3. Ah, no, espera. Y 3, sí. ¿No? No. Y Lo que 1. pasa es que acá llega esta corriente I3, ¿no? I3 viene por Ya. acá, a este nodo, y acá va a llegar a Ujú. I3 está llegando, pero después debes salirse. Debes salir. Ok. Porque a este nodo, por ley de nodos, Ok, ok. está entrando uno y tienes dos cables, entonces Tiene que salir otro. Ujú. dependiendo de dónde te pongas, si te lo ponen acá, te están pidiendo el que pase por acá. Si es que te ponen por acá, te están pidiendo el que pase por acá. Que ya no sería ni 1 ni y 2, sería y 4 y 5. Algo así, exacto. Ah, ok. La resistencia Ok, bajo de A es perfecto. influyente para lo que es la medición del amperímetro, justo. Sí. Ok. Porque el punto donde nos pide el ejercicio es antes de la resistencia 1. Entonces vienen considerados solamente las dos resistencias de arriba y los dos voltajes de partenza. Hasta porque ese es el sentido del circuito lógico. Sí. Ok. Sí. En el caso de que fuera en otro lugar, se tendría que considerar que uno, el amperímetro resultante después de de la resistencia que está abajo de A y ver cómo llega o al punto de 40 volts o al de punto de 20 volts, justo, al Exacto. segundo del ejercicio. Sí. Exacto. Ok, pero para ese punto la resistencia que está abajo de A no es de considerarse. No, porque, o sea, esta intensidad va a pasar por la corriente, por esta resistencia, pero es la corriente no se altera, ¿no? No se altera acá. Acá lo que En el punto que nos piden. exacto, acá no se altera. Es más, si es que nos lo hubiesen puesto el amperímetro acá, Mm, igual nos están pidiendo I3. sí. Exacto, si el amperímetro estuviese acá, igual nos están pidiendo I3. Pero hubiera sido negativo, ¿verdad? No, al momento de considerar esto de acá, seguiría siendo negativo Ujú. el medio. Pero no, el signo no te va a salir, la corriente no te va a salir negativa. Si te sale Ok. negativo, en ese caso quiere decir que el sentido que has considerado es al revés. Ok. Ok. Sí. Cuando pasa la corriente eléctrica por una resistencia, lo que hay es una caída de potencial eléctrico. Es una caída de potencial eléctrico.
de voltaje. Ya no un cambio, como en el primer caso, ¿verdad? Porque si tú te das cuenta, mira, partes de I1, pasas por la resistencia de 2 ohmios, hay una caída de potencial, pero sigue siendo I1. Lo que llega a este punto sigue siendo I1. Lo mismo pasó acá. Partiste de I2, pasó por la resistencia de 1 y sigue siendo I2 hasta llegar a este punto. Cuando tu corriente pasa por una resistencia eléctrica, lo que hay es una caída de potencial eléctrico. No de corriente, sino de potencial. ¿Entiende? Y viene transformado en calor por la resistencia, por la conservación de materia y energía. Eso sería el efecto Joule. Exacto. Sí. Efecto Joule. Exacto. Sí, bueno, eso no lo vamos a estudiar ahora. Sí, pero es prácticamente como si fuera un poco en incandescencia que, Sí, va a que liberar. causa este fenómeno físico. Sí. Va a liberar energía por el efecto Joule. Es por lo que funcionan las termas eléctricas, ¿no? Porque hay Sí. una resistencia dentro. Y es el efecto Joule. Ok. Sí. Gracias, profe. Yo voy a Nana. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Muy claro. Gracias. Ok, gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O ya cerramos? Van a soñar conmigo hoy día. Van a soñar con la física. Ok. Si no hay más preguntas, podemos cerrar esto.